Buen día, mi nombre es Mayerly Luzas Fajardo y mi código es 0005. Buen día, mi nombre es Peter Miranda Plúas y mi código es 0002. Procederemos ahora con la presentación oral de teoría del conocimiento. Nuestro tema principal es la ciencia y el sesgo de género. Las áreas de conocimiento en las que nos vamos a centrar serán las ciencias humanas, que estudian el comportamiento de los seres humanos, y las ciencias naturales, que estudian los cambios que ha tenido la naturaleza. En las ciencias humanas específicamente nos centraremos en la filosofía y en las ciencias naturales específicamente en la biología. Como formas de conocimiento tenemos a la fe y a la razón. Estas dos formas de conocimiento siempre han tenido una disputa entre ellas, siendo que la fe se manifiesta por encima de entender o al menos comprender una teoría para fundamentar todo lo que ésta propone, mientras que la razón siempre se enfrasca por medio de la capacidad del ser humano en encontrar conclusiones, ideas y llegar a formar juicios. Bueno, antes de comenzar voy a dar una breve introducción sobre qué es el sesgo de género. El sesgo de género es un tema que ya se viene hablando desde hace mucho tiempo. Pues sesgo se define como el efecto que realiza la mente para desviarse y no utilizar el procesamiento mental para llegar a conclusiones que se encuentren en un camino rápido y además estén fuera de lógica. A lo que quiero decir con esto es que siempre los sesgos, su finalidad es llegar a conclusiones rápidas y sin lógica o sin argumentos. También el sesgo de género que vamos a usar en esta exposición, tenemos el sesgo de confirmación y el sesgo por arrastre. Como pregunta de conocimiento tenemos: ¿de qué manera el conocimiento producido en las ciencias humanas y su aceptación a través de la fe afecta el papel de la razón, el proceso de la producción de conocimiento compartido en las ciencias naturales y en la adquisición del mismo? El sesgo de género y la biología celular. Para responder a la pregunta de conocimiento anteriormente expuesta, es necesario recurrir a ejemplos de la vida real o situaciones de la vida real. Esta es la primera. Hubo un conocimiento que se deriva de un pensamiento filosófico expuesto por uno de los grandes de la filosofía, el cual es Aristóteles. Este conocimiento prevaleció por más de 2500 años. En este se establecía que la naturaleza de la hembra siempre era pasiva, mientras que la del macho era siempre activa. Ahora bien, esto supuso un obstáculo para la razón en el área de las ciencias naturales, específicamente en la biología celular, debido a que cuando se sentaron las bases para la biología celular, se creía que los gametos, tanto masculinos como femeninos, de esos dos simplemente el masculino era el único que cumplía un rol activo en el proceso de fecundación, mientras que el gameto femenino, siendo el óvulo, cumplía un rol pasivo en este mismo proceso. Sin embargo, en 1888, The Biology and Gender Group publicó un artículo basado en un estudio a través de la observación por microscopio del comportamiento del óvulo y el espermatozoide en el proceso de fecundación, en donde se estableció con bases en la observación de que tanto el óvulo como el espermatozoide cumplían un rol activo, debido a que el espermatozoide cumplía la función de viajar desde el canal vaginal, atravesar el cervix, etc., y el óvulo, a través de las microvellosidades, era el encargado de empujar al espermatozoide hacia el interior para producir la fecundación. Y se
llegó a la conclusión de que si las microvellosidades del óvulo no cumplieran con su función, en realidad la fecundación no se daría. Entonces, este marcó un antes y un después en la biología celular, debido a que se evidenció ese sesgo de género, y a partir de ese momento las ciencias naturales, en este caso específicamente la biología celular, dio un giro de 360 grados. El vínculo entre la situación de la vida real y la pregunta de conocimiento. Ahora bien, el sesgo de género, que fue perjudicial en este caso para la biología celular, viene a través de un conocimiento producido en la filosofía, que prevaleció a través de la fe. En este caso podemos observar lo que se supone es el sesgo por influencia, en el que, dependiendo de quién sea el emisor de ese conocimiento, el productor, en este caso Aristóteles, uno de los más famosos de su época, quienes recibían y analizaban ese conocimiento producido lo consideraban como válido y como verdad. Sin embargo, tiempo después, de Bayologian Gender Group refuta este conocimiento a través de las ciencias naturales, específicamente la biología celular, y es a partir de aquí en donde ese sesgo de género en las ciencias humanas de algún modo han intentado que no intervenga en las futuras investigaciones, puesto que puede afectar en gran medida la validez del conocimiento compartido. Ahora, ¿cómo Aristóteles llegó a influir en la gente con este argumento? Bueno, teniendo en cuenta sobre los tipos de sesgos que previamente mencioné, los sesgos que se utilizan en esta situación de la vida real es el sesgo por confirmación y el sesgo por arrastre. Bueno, comenzando con el sesgo de arrastre, este comprende un sesgo que por mayor número de personas que crean en esa creencia, mayor es la suma de esta. Y el sesgo de confirmación es el que comprende en que cada vez cuando buscamos información, lo que hacemos es buscar información sobre lo que apoya nuestra creencia y ignoramos toda información que vaya en contra de esta. Ahora, también se aplica aquí la falacia por autoridad. ¿Por qué falacia? La falacia es muy diferente a la mentira. La falacia comprende en la de un razonamiento que parece ser un argumento válido, pero este falla en su veracidad. Es prácticamente una línea de un argumento erróneo. Bueno, esta se fundamenta ya que lo que propone está vinculado junto a alguien de peso en su tema, o al menos alguien que ha sido una autoridad, alguien importante. En este caso es Aristóteles. Aristóteles, a pesar de tener varios razonamientos en ese tiempo, este fue erróneo, pero aún así la gente estaba a favor de esto, ya que este fue un filósofo muy influyente en su época, siendo este el que le dio cambió el nombre de sabios a filósofos a todos los filósofos de ese entonces. Bueno, a partir de esto podemos decir que no solamente se ha quedado ese pensamiento en el pasado, actualmente también existe mucho ese pensamiento de sesgo de género. Como ejemplo tenemos a Mariana Asensio, que una profesora que escribió una carta para el Instituto Nacional o Jardín de Niños para postular una actividad que sugiera a los niños llevar a los colegios, escuelas, implementos de fútbol,
mientras que las niñas tendrían que llevar implementos de kit de limpieza. Este tema fue muy controversial y pues también a partir de esto alguien que sabe mucho sobre política educacional dijo que para conocer este tema de sesgo de género, principalmente deberíamos comprender la diferencia entre el género y el sexo, diciendo que el sexo es todo lo que comprende la biología, siendo los órganos sexuales como gamentos, dándole una identidad al hombre y a la mujer, mientras que el género se enfrasca más en lo cultural, dándole ideas sobre qué es una mujer, qué es un hombre, y dándole a cada uno un rol roles y atributos. Bueno, este caso ya se viene hablando desde hace mucho tiempo, y siempre se asimila a las mujeres con el color rosa, con las flores, por una delicadeza, se le da a entender. Además, sobre que éstas siempre deben estar en un rol maternal o de reproducción. En el aspecto de educación, ellas deben educarse en el aspecto de ciencias humanas, y siempre deben estar en un ambiente no público, siendo la casa. Con contraste con esto, a los hombres se le dan otro tipo de identidad cultural, siendo el color celeste, y también el rol de hombre trabajador o productor. También se le da el rol de estudiar siempre las ciencias y las matemáticas, y además siempre en el rol siempre se le da el aspecto público, donde sugiere que el hombre debe ser un líder político. Ahora bien, a pesar de que desde 1888 se evidenció el sesgo de género y entonces dentro de las ciencias naturales se rechazó aquel pensamiento filosófico de Aristóteles en gran medida, sin embargo debemos recordar que la época en la que vivió Aristóteles y la época en la que vivieron este grupo de científicos son totalmente distintas. Por antropología conocemos que la sociedad griega en la que se desarrolló Aristóteles no reconocía ni siquiera a las mujeres como ciudadanas. Este es uno de los factores que influyó para que Aristóteles llegara a la conclusión de, sin haber hecho estudios científicos como ocurrió en 1888, decir y afirmar que las mujeres cumplían un rol pasivo siempre y los hombres un rol activo siempre, porque era a lo que él estaba acostumbrado y lo que observó en su entorno. Ahora tenemos un caso contrario al sesgo en la biología celular, y esta es la selección sexual de Darwin. La selección sexual de Darwin surge como una teoría alternativa a la selección natural, con el fin de justificar por qué los individuos de una misma especie, pero de diferente género, se desarrollaban de manera distinta, estableciendo que tenían diferencias morfológicas. En este caso, como Darwin no podía explicar la razón por la que los machos eran de un mayor tamaño que las hembras de la misma especie, siendo estos que se desarrollaron en un mismo espacio geográfico y en una misma línea de tiempo, surge esta teoría de la selección sexual de 1871, años antes de que The Biology and Gender Group publicara su artículo. Ahora bien, dentro de esta teoría, que es la selección sexual, se establece que el macho cumple un rol activo, mientras que en este caso la hembra sí cumple un rol pasivo, puesto que el macho está en constante
con los individuos de su misma especie por ganar su lugar en el proceso de reproducción, debido a que los ejemplares hembra de una especie determinada siempre son más limitados que los machos en periodo de reproducción. Entonces, esta constante disputa es lo que le permite a estos individuos machos de una misma especie poder desarrollar ciertas características que no desarrollan las hembras. Y en este caso se estableció que el sesgo de género no estaba presente porque está científicamente comprobado de que los machos poseen características morfológicas distintas a la hembra. En los animales cuyos sexos están separados, los machos difieren necesariamente de las hembras por sus distintos órganos de reproducción, que constituyen los caracteres sexuales primarios, pero además los sexos difieren por el que Hunter ha llamado caracteres sexuales secundarios, los cuales no están directamente relacionados con el acto de la reproducción. Charles Darwin. Como previamente se dijo, ya está contrastando con el argumento que dijimos en un principio. Plantea de que, a contrario de lo que dijo el estudio, plantea de que los hombres tienen un papel activo en la reproducción sexual. Ahora, podemos concluir, y para contestar nuestra pregunta de conocimiento, que a partir de todo lo expuesto se puede deducir que en realidad el sesgo de género es algo que sí afecta al papel de la razón en las ciencias naturales por acción de la fe, porque la fe se basa en confiar y creer en algo. En este caso, la confianza en que la afirmación de Aristóteles era un conocimiento verídico. A partir de esto, también podemos vincular esta pregunta de conocimiento a otras situaciones de la vida real, tales como el sesgo de género en la primatología, en donde en un principio se creía que las especies de primates, las diferentes especies de primates, vivían en una sociedad con estructura patriarcal. Sin embargo, cuando el porcentaje de investigadoras científicas aumentó, se llegó a evidenciar este sesgo de género cuando se realizó un estudio y se determinó que en realidad la mayoría de especies de primates vivían en una estructura matriarcal, en donde eran las hembras quienes dominaban el desarrollo de la especie. Ahora, con esto también se puede dar un caso de sesgo de género, evidenciando que los hombres, al hacer esta investigación, lo que hacían era que estos ponían a los machos, a las especies machas, como la cabeza de la población de ese grupo animal. En cambio, al momento de que las mujeres empezaron a introducirse en esta investigación, ya que principalmente se evidenciaba que especialmente un 17% se involucraban en este tipo de investigaciones, siendo el otro por ciento la involucración de hombres. Hicieron que esta llegue ya a su conclusión, haciendo que esta especie se determine que vive en una convivencia matriarcal. Ahora bien, el sesgo de género ha sido algo que ha prevalecido en su mayoría dentro de investigaciones científicas. Sin embargo, para esto existen alternativas que se han creado para que los científicos puedan desarrollar sus investigaciones con mayor objetividad, tales como la ética aplicada. Entonces, a partir de esto, podemos concluir que
a pesar de que la fe en ciertos casos afecte el papel de la razón, siempre se han establecido alternativas para que la razón cumpla con su función. Gracias.